a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio anterior hice una pequeña presentación sobre las bacterias y las proteínas, intentando dar una idea de sus tamaños relativos. También mencioné que nuestras células eran en general mucho más grandes y complejas que las bacterias. Hoy voy a intentar explicar un poco qué reglas básicas son las que hacen que las células no tiendan a superar cierto tamaño, y las razones por las que nuestras propias células las ignoran completamente. Pero primero vamos a hablar un poco de los protagonistas de hoy, y para eso necesitamos remontarnos a las ramas más bajas del árbol de la vida. Los tres grandes grupos, o dominios, que es el nombre técnico que forman la clasificación más básica de la vida, se llaman bacteria, arquea y eucaria. La verdad es que incluso a este nivel, donde suponemos que las diferencias deberían ser más obvias, hay algunos desacuerdos en cómo crear estos grupos, pero ese es un tema para más adelante. Por ahora, la agrupación en estos tres dominios es la más representativa del consenso científico. De las bacterias ya hemos hablado. El ser vivo más sencillo. Una diminuta burbuja de ADN y proteínas aislada parcialmente del medio por una membrana. Las arqueas son parecidas. Si las pudiésemos ver a primera vista nos parecerían iguales que las bacterias, pero al estudiar su estructura bioquímica nos hemos dado cuenta de que tienen diferencias muy notables, así que los biólogos las ponen en su propio grupo. Una curiosidad sobre el grupo de las arqueas es que muchos de sus miembros viven en ambientes muy extremos. Algunas, por ejemplo, viven en géiseres a temperaturas muy altas, o en aguas muy frías, o muy ácidas, o muy básicas, o muy saladas. Eso las convierte en las favoritas de científicos que quieren investigar qué estrategias siguen para sobrevivir en estos ambientes, para hacerse una idea de, por ejemplo, cómo podría ser la vida en otros planetas. Una arquea que vive en agua muy salada fue el organismo principal en el que se llevaron a cabo los estudios que acabaron con el descubrimiento de CRISPR-Cas del que hablábamos hace unos episodios. Las arqueas, por tanto, son algo más que bacterias raras, aunque se las oiga mencionar poco. Pero vayamos al tercer grupo, que es el que nos interesa hoy. Este grupo se llama eucaria, que en griego quiere decir núcleo verdadero. Pero como no soy griego las llamaré células con núcleo. Se llaman células con núcleo porque estas células no se limitan a tener una única membrana que rodea la célula, sino que tienen dentro un compartimento rodeado por otra membrana dentro del cual está concentrado y protegido el material genético. A este compartimento, que muchas veces está situado cerca del centro de la célula, se lo conoce, sorpresa sorpresa, como núcleo. Las células con núcleo en algún punto de la evolución aprendieron un truco muy útil, que es agruparse en comunidades grandes y especializarse en funciones distintas para crear estructuras biológicas realmente gigantescas, como por ejemplo personas. Cuando miramos a nuestro alrededor vemos muchísima diversidad de vida. Vemos pájaros, vacas, peces, perros, calamares, abejas, otras personas, almejas, árboles, arbustos, setas, algas, una cantidad abrumadora de formas. Y sin embargo, si los miramos a nivel celular, todos estos seres vivos comparten la misma estructura celular básica. Casi toda la vida que podemos ver a ojo desnudo, pues, es parte del dominio de las células con núcleo, que parecen haber tenido mucho éxito. Pero ¿qué es lo que las ha permitido llegar tan lejos? Veámoslo. La vida de una célula no es cosa fácil. Ser una bolsita de agua que flota en alguna parte perdida del océano es una situación bastante precaria. La dificultad principal viene de las leyes de la física. Hasta la célula más sencilla es algo bastante complicado y bastante distinto del agua que la rodea, un pequeño grumito de orden en medio del caos. Existir de esta forma la convierte en un desafío a la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema siempre tiende a aumentar. Aquí os recomiendo que escuchéis el episodio sobre la entropía. Ayuda a entender estas cosas, pero daré una explicación breve de todas formas. Todos los procesos del universo llevan a que la entropía, el desorden, aumente, a que las cosas sean más homogéneas, y un volumen de agua con una célula dentro es un sistema heterogéneo. Tenemos por un lado el agua y por otro lado la célula, que tiene una composición distinta a lo que la rodea. Las leyes de la física, por tanto, dictan que existirá una tendencia constante a que la composición de la célula se parezca a la del agua que está a su alrededor, a que la célula en definitiva desaparezca como objeto independiente y por tanto muera. Para evitar este destino, la célula necesita gastar energía para mantener esa diferencia con su medio ambiente, para mantenerse viva. Este es un problema común a todos los seres vivos, y la solución que tenemos es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos que nos permiten sacar energía de nuestros alrededores y usarla para mantener nuestra integridad como seres vivos, y se nos debe dar bastante bien porque aquí seguimos. Esto no significa que la vida incumpla las leyes de la física, solo las resiste, de la misma forma que un avión en vuelo resiste la gravedad gracias a que quema combustible. De hecho, cada vez que nosotros comemos algo y degradamos sus componentes para usarlos, estamos aumentando la entropía de la materia que comemos y usándola para disminuir la nuestra. Pero el balance final es positivo. La ganancia de entropía que causamos en el universo en general al alimentarnos es mayor que la reducción en entropía que experimentamos gracias a nuestro metabolismo. Nuestra existencia, por tanto, acelera la degradación del universo en general y nos acerca más rápido al final de todas las cosas. Es mejor no darle muchas vueltas.
El caso es que para que un ser vivo no sea un ser muerto necesita un metabolismo activo que lleve a cabo los procesos necesarios para obtener energía del medio ambiente, liberar los productos de desecho que resultan de obtener dicha energía y todo el otro montón de procesos que resultan en cosas como la división celular, movimiento e interacción con otras células. Todos estos procesos, o una inmensa mayoría de ellos al menos, los hacen proteínas. Como vimos en el episodio anterior, cada proteína debe encontrarse físicamente con las moléculas con las que debe trabajar, y esto depende de que las proteínas y las moléculas respectivamente se muevan al azar hasta que choquen. Esta forma de actuar impone un límite superior al tamaño de una célula simple como una bacteria. Si una bacteria tiene demasiado volumen, será más improbable que una molécula dada y la proteína que tiene que trabajar con ella se encuentren. Esto hará que todo el metabolismo se haga menos eficiente y esto es muy peligroso. Volviendo a la analogía de los aviones de antes, una pérdida de potencia en los motores del avión puede ser catastrófica. El avión podría caerse y la célula podría quedarse atrás en su lucha contra la entropía, deteriorarse y morir. Así que las células como bacterias y arqueas deben mantenerse pequeñas y relativamente simples para que todos sus componentes puedan trabajar de forma eficiente. Sin embargo, esta regla no parece aplicarse a las células con núcleo, que son en promedio miles de veces más grandes que una bacteria. Esto se debe a su organización interior. La principal diferencia entre una célula con núcleo y una bacteria es que no es una simple bolsa de agua, sino que está subdividida en varios compartimentos distintos. Cada uno de ellos se especializa en una función, y contiene el tipo de proteínas necesarias para llevarla a cabo. Al ser cada uno de estos compartimentos más pequeño que la célula entera y al estar dentro de ellos aislados los componentes necesarios para que ocurran ciertos tipos específicos de proceso celular, los problemas de distribución de proteínas se reducen mucho. Sin embargo, la cosa va mucho más allá. Compartimentalizarse es algo relativamente fácil. Solo hay que hacer una burbujita dentro de la burbujita y listo. Puedes tener burbujitas donde se fabriquen proteínas, burbujitas donde se digieran materiales del entorno, burbujitas donde guardes residuos, etc. Esto tiene la ventaja de que, por ejemplo, puedes tener una burbujita de digestión cuyo interior sea muy ácido sin afectar al resto de la célula, de la misma forma que nosotros tenemos ácido contenido en el estómago, pero solo ahí. Pero claro, esto solo nos cambia el problema. Ahora queremos fabricar las proteínas que necesitamos y hacerlas llegar de forma eficiente a la bolsita en la que hacen falta, para que puedan cumplir su función, y es muy difícil que esto ocurra por casualidad. Y aquí es donde entra en juego la abrumadora complejidad y organización que tiene una de nuestras células. Empecemos por lo que les da su nombre al tipo de células que nos componen, el núcleo. Aquí es donde se guarda el material genético, bien resguardado tras una doble membrana para minimizar daños e interferencia con el valiosísimo ADN, que guarda toda la información que necesita la célula para funcionar. Rodeando el ADN están las proteínas necesarias para leer la información de los distintos genes. Como vimos en el segundo episodio del material genético, cada gen sirve para especificar el diseño de una proteína, pero contiene también instrucciones que le dicen a la célula cuándo y cuánto deben de leer ese gen. Las proteínas que se encargan de leer estas secciones y encender y apagar genes en base a ellas también están dentro del núcleo. Así que todo el conjunto funciona como una especie de centro de mando celular, un cuartel general blindado donde se determina qué proteínas se fabrican y con qué frecuencia. Aunque decidir, por supuesto, es una palabra muy fuerte. Lo que de verdad pone en perspectiva la complejidad de este sistema es que ninguna de las partes implicadas aquí tiene mente propia. Son moléculas, esencialmente objetos inanimados chocando unos contra otros de forma aleatoria mientras se mueven constantemente por la agitación molecular. Todo esto son procesos físicos. A veces una proteína hecha para regular genes se pegará a la sección reguladora de un gen. Tener la proteína pegada hará que esa parte del ADN se pliegue y se enrolle, de forma que será más difícil que una de las proteínas encargadas de leer los genes choque contra el gen, se pegue y lo lea. Como resultado, por la simple interacción de varias cosas que chocan las unas con las otras, ese gen se leerá menos. La proteína que especifica se fabricará menos frecuentemente y el proceso que lleva a cabo esa proteína ocurrirá menos a menudo. Todo sin que nadie lo piense o lo planee. Quiero que tengáis esto en cuenta porque todo lo que os estoy describiendo no es nada demasiado impresionante si hablamos de un grupo de gente sentándose a organizarse. Pero lo que se acaba de contar y lo que sigue son procesos realizados ciegamente por moléculas inanimadas colisionando las unas con las otras. Y todo el sistema evolucionó solo, en cierto modo se fabricó a sí mismo a través de los años y las generaciones. Desde este punto de vista, las células y las células con núcleo específicamente son una auténtica locura. Pero sigamos con lo que estamos. La cosa es que de una forma u otra los genes que están en el ADN se leen en el núcleo en proporciones mayores o menores. Estos genes no se traducen directamente en proteínas, eso sería muy poco eficiente. Llenaría el núcleo de otro montón de proteínas y además la manipulación directa del ADN podría desbaratar el delicado equilibrio de todo el sistema. En vez de eso, cuando uno de los genes que contiene nuestro ADN se lee, se le saca una fotocopia en ARN, una molécula parecida al ADN pero más fácil de manipular y que no es tan importante si se echa a perder.
Esta molécula cortita de ARN contiene las instrucciones para fabricar una única proteína específica. Pero como hemos dicho, las proteínas no se fabrican en el núcleo, así que necesitamos una proteína que sea capaz de cruzar la membrana del núcleo y cuya única función sea pegarse a una copia de ARN y sacarla del núcleo para que llegue a algún punto de fabricación. Estos puntos de fabricación son bastante comunes y se los suele encontrar flotando en el, llamémoslo, espacio principal de la célula, la burbuja formada por la membrana más externa. Estos puntos de fabricación se llaman ribosomas y son agrupaciones de varias proteínas que se pegan a una de estas fotocopias de ARN y las leen. Todas las proteínas están compuestas de aminoácidos enganchados los unos con los otros como cuentas en un collar. Hay 20 tipos de aminoácidos y el tipo y orden en el que están colocados determinan la forma y la función de la proteína. La información que contiene un gen, y por tanto la fotocopia de ARN que viene de él, es el tipo y orden de aminoácidos que deben juntarse para crear una proteína determinada. Y esto es lo que hace un ribosoma. Encuentra los aminoácidos correctos y los engancha en el orden correcto. Bueno, en realidad no encuentra nada. Lo que pasa es que el ribosoma flota sin propósito con su ARN enganchado, va chocando con distintos aminoácidos que están flotando por ahí, y cuando el aminoácido correcto choca con la proteína en formación se queda pegado. Todos estos procesos funcionan de esta forma, con moléculas chocando aleatoriamente y ciegamente las unas con las otras. Y parece mentira que se puedan hacer cosas tan complicadas así, pero sin embargo ocurren. El caso es que de una forma u otra la proteína acaba fabricada. En este punto muchas de ellas simplemente se quedan flotando en el espacio principal de la célula haciendo cualquiera que sea su trabajo. Pero otras necesitan llegar a algún sitio específico de forma rápida y eficiente, y algunos de esos sitios están a kilómetros y kilómetros de distancia en términos moleculares. Por ejemplo, la lejanísima y casi legendaria membrana exterior, o incluso el exterior a secas. No se puede confiar en que una proteína flotando al azar llegue tan lejos, así que hay que recurrir al sistema postal. Y sí, es un sistema postal. Cuando una proteína tiene un destino específico, tiene codificada en su secuencia de aminoácidos una señal que dice dónde tiene que ir. La analogía de una dirección de correos no está tan alejada de la realidad. A una proteína con una de estas señales no se la deja flotando en el compartimento principal, sino que se la mete en una serie de compartimentos especiales. Estos compartimentos son como bolsitas de membrana más pequeñas dentro de la célula, burbujitas dentro de nuestra burbujita. Dentro de estos compartimentos centrales, las proteínas se acumulan y se clasifican según sus distintos destinos y se empaquetan en vesículas. Una vesícula es un compartimento temporal, una burbujita muy pequeña que contiene una carga de proteínas con un destino específico. Las vesículas se separan de los compartimentos centrales como una burbujita pequeña separándose de una más grande. ¡Blup! Al igual que las proteínas, estas vesículas están marcadas con una dirección postal. Algunas irán a la membrana exterior. Otras irán a compartimentos donde se hacen cosas específicas, como digerir compuestos grandes o fabricar grasas. Todos estos compartimentos también tienen su propia membrana, y cuando la vesícula llega simplemente se fusiona con la membrana del compartimento. ¡Blup! Con lo cual la carga de proteínas que llevaba queda dentro del compartimento y puede hacer su trabajo. Pero espera un momento, esto no explica nada. Por mucho que empaquetes proteínas y las sueltes a flotar en una burbuja, la burbuja sigue teniendo que flotar al azar hasta alcanzar su destino. Esto no parece solucionar el problema, simplemente parece ponerlo en otra parte, ¿verdad? Bueno, eso es porque nos queda por ver el último componente de nuestro sistema de organización. Las células con núcleo no son simples burbujas sin forma, sino que tienen un andamiaje interno formado de proteínas en forma de vigas entrecruzadas que mantienen su estructura, un esqueleto celular. Este esqueleto permite a las células mantener su forma, o cambiarla si quieren, como es el caso de las amebas, o realizar procesos complicados como dividirse en dos células nuevas sin romperse. Pero además este andamiaje tiene una doble función como red de ferrocarriles. Dentro de nuestras células hay proteínas especializadas en moverse arriba y abajo por las vigas, y estas proteínas son también capaces de pegarse a una vesícula y arrastrarla con ellas. Podemos pensar en las vesículas entonces como vagones de tren, y en los compartimentos centrales de una célula como la estación central. Cada proteína recién fabricada tiene su etiqueta con su destino. En la estación central las proteínas con la misma etiqueta son agrupadas y se cargan en un vagón con un destino específico. Este vagón sale de la estación central, se pega a una de las vigas que forman el andamiaje celular y se desplaza por él hasta su destino, mucho más rápido y eficiente que vagabundear al azar por ahí, ¿verdad? El resumen entonces es que nuestras células, las células con núcleo, pueden permitirse ser mucho más grandes y complejas que las células de bacterias y arqueas, porque tienen un sistema centralizado de organización, compartimentos especializados en distintas tareas y una combinación de oficina postal y red de ferrocarriles. Es un paso muy grande desde una simple bolsita de agua con todos sus componentes flotando dentro juntos, ¿no? Pero aún así, en cierto modo, no hemos solucionado el problema que planteábamos en el episodio anterior. Si una bacteria tuviera mente y viese todo esto, podría entender que hay un sistema de organización, pero todo el conjunto le seguiría pareciendo una locura,
¿Cómo puede funcionar día a día esta enormidad de sistema? Necesitas muchísimas proteínas. Proteínas reguladoras, proteínas etiquetadoras, proteínas transportadoras, proteínas de andamiaje, proteínas. ¿Es que acaso los aminoácidos los regalan en la feria? La pobre bacteria apenas puede sobrevivir día a día con las proteínas justas para mantenerse viva. Tiene que fabricarlas, tiene que mantenerse y eso no es barato. Y de alguna forma las células con núcleo tienen energía de sobra para gastarla en fabricar miles y miles de proteínas distintas para lo que vienen a ser caprichos. Esta bacteria pensaría que no hay forma de que un sistema tan grande y organizado pueda ser viable con las fuentes de energía que ella conoce. Y la verdad es que tiene razón. Con los métodos habituales de generación de energía que tienen las bacterias y las arqueas, no hay forma de que una única célula pueda fabricar la energía necesaria para mantener un sistema así. Pero los métodos de las células con núcleo no son los métodos habituales que usan las bacterias y las arqueas. La semana que viene hablamos de los sistemas de generación de energía de las células con núcleo y de una teoría muy curiosa sobre su origen. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.